Bueno, estamos por aquí de nuevo, gracias a Dios por poder compartir su palabra. Estamos aquí llevando nuevamente esta enseñanza de el Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano. Maravilloso libro que ha de ser de muchísima bendición para quien lo obtenga. Y estamos estamos mirando este libro aquí por este medio y esperando que sea de mucha bendición y esperando que en el momento oportuno lo pueda tener en sus manos para que pueda disfrutarlo, para que pueda enseñarlo. Y el Espíritu del Dios viviente está en medio nuestro para dar a conocer estas maravillosas enseñanzas. Ahora aquí estamos en el capítulo número 2, el cual dice, ¿qué no es el Espíritu Santo? Vamos a contemplar esta parte que es de muchísima bendición, tal cual lo será cada uno de los capítulos. El Espíritu Santo no es la parte emocional de Dios. Oído eso. El Espíritu Santo no es la parte emocional de Dios. Vale la pena decir que hay muchas personas que piensan, no lo han dicho, pero la forma de hacer cultos o la forma de hacer reuniones o la forma de llamar la atención al Espíritu de Dios lo hacen cuando lo hacen en esos escenarios con humos, con luces, y allá unos espectáculos impresionantes y cuando se grita pareciera que fuera como los seguidores de Balán o de Baal, los dioses de allá de Elías del Antiguo Testamento, que gritaban y se desesperaban, pues el Espíritu Santo no es la parte emocional de Dios. Así que no tengo que estar cantando duro, con voz en cuello y gritando y brincando y haciendo quién sabe qué para llamarle la atención al Espíritu Santo. Eso es una idea de muchas personas, pero eso no es así. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice así. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Con esta palabra Jesús enseña que no debemos dejarnos llevar de qué? De las emociones. Lucas capítulo 12, versículo 11 al 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que habéis de decir. Aquí Jesús dice que no nos dejemos llevar por las emociones, que guardemos la postura, que tengamos tranquilidad y plena confianza en Dios. Esta cita bíblica que sigue es la más adecuada para decir que el Espíritu Santo no es la parte emocional de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Oído. Que con esta cita bíblica que usted va a mirar aquí, se han comenzado muchos cultos de los que llaman la semana de recepción del Espíritu Santo, un culto de avivamiento. Bueno, se comienzan con estos capítulos y muchos leen, se van a Hechos de los Apóstoles y comienzan a leer con fuerza, con vehemencia ya, para hacer que las emociones y los sentimientos espirituales de las personas como que se eleven y entonces estén como despiertos, alerta, a ver cómo es que vamos a llamar la atención del Espíritu Santo. Hace poco oí a un personaje en cierto lugar que estaba diciendo acerca de la música y que mucha música que se cantaba no, no hacía posible que el Espíritu Santo se moviera. O sea, como si el Espíritu Santo se mueve
si usted canta, dependiendo la forma como usted cante, entonces el Espíritu Santo, ve, estoy contento, entonces me muevo. No, y no es una burla, sino que es algo que realmente la gente maneja y eso no es así. Dice así Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó la casa donde estaban sentados. Repito, llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Estaban sentados, y así se quedaron. Nadie se paró a temblar ni a mover su cuerpo de una manera descomunal. Nadie. Allí se quedaron todos sentados. La casa fue la que tembló, el movimiento del Espíritu Santo fue, pero ellos se quedaron sentados. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, los tomó y ellos se quedaron sentados hablando en lenguas. ¿Y usted cómo sabe? Me preguntará alguno. Aquí la Biblia nos va a decir que se quedaron sentados. Oído. Entonces Pedro, poniéndose el versículo 14, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. En el versículo 14, pues me salté a los demás versículos, pero en el versículo 14 que Pedro se pone en pie para hablar, es porque vino mucha gente de Jerusalén, subió de Jerusalén al aposento alto a ver cuál era el estruendo, cuál era la bulla. Eran 120 personas hablando en lenguas y fuera de eso el estruendo que se oyó, o sea, porque el viento recio, todo lo que se sintió ya. Entonces subieron a ver qué es lo que pasaba y estaban todos sentados. Cuando ellos dijeron, están estos borrachos, están locos, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, o sea que se quedaron como sentados. Y los únicos que se pararon a hablar fue Pedro con los 11, aunque el único que se presentó la palabra fue Pedro, pero se pusieron en pie los 11. Y Pedro con los 11, porque ya Judas había sido reemplazado. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Al mirar que Pedro con los 11 se pusieron de pie, esto me indica que todos estaban aún sentados, tal cual antes de la manifestación del Espíritu Santo, y así se quedaron. ¿Ya? Entonces, es muy bueno mirar esto, porque esto definitivamente nos da una presentación diferente a lo que la gente ha querido hacer, ¿ya? Que si usted, entonces la gente se para de su silla, grita, tira las sillas, porque es una mala presentación. O sea, porque no se han ordenado, porque desde el principio comenzaron a decir cosas que no son, a enseñar cosas que no son, ¿ya? Durante toda mi vida he visto y oído cómo la mayoría de cristianos, y sobre todo líderes, han hecho ver que el Espíritu Santo es la parte emocional de Dios. Lo han hecho ver. Claro que no lo dicen con estas palabras porque hubieran quedado muy mal. Claro, no van a decir que el Espíritu Santo es la parte emocional de Dios, pero con la actitud como llevan el pueblo a expresarse ni a hacer, entonces están diciendo sin palabras precisas que el Espíritu Santo es exactamente la parte emocional de Dios y no es así. Pero siempre he visto que para programas pro recepción del Espíritu Santo se buscan cantantes explosivos y predicadores efusivos que deben cantar coros de avivamiento, según ellos,
porque según este pensamiento, los coros de tono suave o lentos no encienden el fuego del Espíritu Santo. Todo esto es una burla a la majestuosidad de mi Señor y mi Dios. Eso es una burla. Yo no tengo que traer un predicador que brinque, que sea un caballo, o que sea una bomba, o que sea, no, o que sea, no, pues yo no tengo necesidad de eso. O sea, eso el Espíritu Santo no se va a mover que porque yo brinque o grite con alaridos pues, descomunales. Tampoco el Espíritu Santo se va a mover simplemente porque estoy cantando una cantidad de coros que se muevan así, que la gente aplaude y grita. No, no, no. Eso no. Hermano, pero es que yo he visto. Sería muy bueno buscar discernimiento de espíritu. Sería muy bueno eh, pedir interpretación de lenguas. Sería muy bueno que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guiara en este asunto. Hace muchos años estábamos en un campamento de jóvenes y habían unos 350 muchachos más o menos, allí en una tarima, cantando y bueno, y entonces yo estaba por allí haciendo algo. Bueno, a mí me habían llamado para que prestara vigilancia, atención a los muchachos desordenados que siempre los ha habido. Y me dice un ministro, hermano, ¿y usted qué está haciendo aquí? Porque no está allá, miren el mover. Y le dije, ay, hermano. Ahora usted cuando los muchachos dejen de cantar allá, se va a dar cuenta que lo que se está diciendo no es así. Porque confunden eh, canciones con tonos acelerados o con gritos, confunden lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo más especial. Cuando una persona recibe el movimiento del Espíritu Santo en la vida de él, o el bautismo del Espíritu Santo, o una bendición por la presencia del Espíritu Santo en la vida de él, claro, es posible que yo llore, es posible que me postre, no me tiro al suelo a revolcarme, porque si yo me tiro al suelo, si yo veo a una persona en el suelo revolcándose y hablando en lenguas, posiblemente voy y lo reprendo, porque el Espíritu Santo no es eso. Eso es, o sea, eso es, no. Yo ya lo hago. Yo veo una persona que se está revolcando en el suelo y hablando en lenguas y yo lo reprendo porque no es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me toma a mí, yo me postro, puede ser que me postre con mi cabeza en tierra y puede ser que llore y puede ser que me tire en el suelo, ahí, pero no a revolcarme, como si tuviera un ataque epiléptico. Olvídese, eso no es así. Eso no es así. Entonces, más vale dejarnos llevar del Espíritu Santo, ¿verdad? Para mirar esto. Recuerde que el Espíritu Santo no es la parte emocional de Dios. Todos quienes promueven este pensamiento perverso, por cierto, han llegado a personas, han llevado a las personas a desarrollar movimientos inadecuados en sus cuerpos y generar temblores en las manos, en los pies, como queriendo encender la llama del espíritu en ellos o según ellos. Ustedes hacen así y se mueven y bueno, y como si eso llamara la atención del Espíritu Santo, como si eso generara presencia de Dios. Eso no es así. Eso simplemente es despertar mis emociones. Y bueno, si yo voy a cantar, yo a veces me pongo a cantar y me muevo, estoy contento. Y claro, estoy contento en la presencia de Dios y mis sentimientos y mis emociones están ahí en el Señor, pero con dominio propio. No quiere decir que porque yo entonces voy a comenzar aquí a moverme y que porque yo me muevo y que bailo y que grito, entonces voy a hablar en lengua así. No, tengo que tener mucho cuidado con eso. Por eso necesitamos que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en la iglesia para edificación. Gloria al Señor. El Espíritu Santo no es desorden ni confusión. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40, dice así: hágase todo decentemente y con orden. Así de sencillo. Entonces hay gente que dice, no le prohíba, no impida que el Espíritu Santo, dele libertad. Yo no sé de dónde se sacaron eso. Dele libertad al Espíritu Santo. ¿Cómo así que le libertad al Espíritu Santo? ¿Cómo así? Es que etimológicamente eso no pasó. Los hermanos estaban allí sentados, estaban orando, estaban esperando, estaban tranquilos.
Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y lo que tembló no fue ellos, tembló fue la casa donde estaban sentados. No fueron ellos. Fue la casa donde estaban y la casa se llenó de humo y tembló la casa, no ellos. Ahora la casa tiembla, pero porque nosotros la hacemos temblar, porque comenzamos a brincar y así no es, porque no es así. El Espíritu Santo no es desesperación ni es incoherencia. Hechos 4:7 al 11. El Espíritu Santo no es para una fiesta de gritos donde todos quedan sin habla. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26 al 27. Dice así el apóstol: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Miren, aquí está hablando de un culto excepcional, de un culto maravilloso, de un culto donde hay salmo, donde hay doctrina, ¿ah? Donde hay lengua, donde hay revelación, donde hay interpretación. Y mire todo lo que hay en ese culto, ¿ya? En ese culto hay salmos. Bueno, vamos a cantar salmos o vamos a leer, no podemos cantar salmos, porque el salmo son canciones, son poesías, vamos a cantar. Listo, ahí tiene salmo, vamos a cantar, vamos a leer la Biblia, está bien. Dice, tiene doctrina, una enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Tiene lengua, uy, aleluya. Vino el Espíritu Santo, me tomó y me puso a hablar en lenguas porque trae un mensaje, ¿ya? O tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Un culto maravilloso en la presencia de Dios, cosa que muy poco se ve o ni se ve. Primera Corintios capítulo 14, 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios capítulo 14, 38. Entonces, cuando llegamos a esta parte, el pentecostal soy yo también, claro está. Entonces, el pentecostal le enseñaron otra cosa. Le enseñaron que 400 o 500 personas dando gritos y alaridos que no. La Biblia dice que eso es desorden. No lo digo yo. Lo dice la Biblia, que eso es desorden. Eso es desorden. Que la gente sale, ¿qué pasó? Hay gente que sale hasta unos se burlan, otros salen con miedo. Entonces, ¡ay, claro, porque tiene el demonio! Posiblemente sí, ¿cierto? Posiblemente sí. Pero tenemos que decir que la Biblia, o sea, que Dios nos, si en el culto de 500 personas hay 50 personas que no son cristianos, ¿usted cree que porque usted se va a poner a hablar en lengua, él se va a arrepentir? Si le habla en lengua que él entienda, de pronto se arrepiente, claro. Pero si usted comienza a hablar otras lenguas que él me entiende, dice, allá la gente se puso a gritar y a hablar cosas raras. Yo me vine, yo no entendí nada. Pero cuando el pastor toma la palabra y se deja guiar del Espíritu de Dios, entonces convence el Espíritu Santo a través de la palabra de pecado, justicia y juicio. Así que el Espíritu Santo no es desorden, bíblicamente visto. Así que no vamos a pelear, sino que estamos hablando de la Biblia donde está escrita la palabra de Dios. Hermanos, usted está en contra del Espíritu Santo. Ojo con eso, porque estoy hablando acerca del Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano. Y no estoy a contra del Espíritu Santo, estoy a contra de malas enseñanzas que se han dado todo este tiempo. Se han dado. No estoy a contra del Espíritu Santo, ni mucho menos tampoco de su bautismo, porque entre tanto que la iglesia esté aquí, el Espíritu Santo seguirá bautizando al cristiano para tener un desarrollo en la iglesia, un crecimiento en la iglesia y el Espíritu Santo, pero no solamente las lenguas, no solamente el bautismo del Espíritu Santo para hablar en lenguas, porque si usted habla en lengua y listo ya, pues no pasa nada. Después, si usted ahora habla en lenguas y ya, y listo, ya. Entonces, los frutos, ¿dónde quedaron? Ah, bueno, seguimos. El Espíritu Santo no es un programa humano que se activa con glorias y aleluyas.
Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es programable. Usted no programa al Espíritu Santo para que venga y se manifieste y bautice a Julano. Es una promesa de Dios. No es suya, ni es mía, ni de nadie. Es una promesa de Dios al cristiano. El Espíritu Santo tiene el control de todo. Su programa está prediseñado desde antes de la fundación del mundo, dado el caso de que Él es omnisciente. ¿Ya? El Espíritu Santo no es manipulable. Usted no puede manipular el Espíritu Santo, ni nadie. Nadie lo puede manipular con cosas, con ritos, con ceremonias, nadie. El Espíritu Santo es Dios y no se va a dejar manipular de nadie. Primera de Corintios 14, 23 al 26 dice así. Si pues toda la iglesia se reúne en solo lugar, yo creo que hay hermanos que les gustaría coger este versículo y borrarlo de la Biblia. A muchos ministros y hermanos les gustaría coger ese versículo y borrarlo. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran los indoctos, los incrédulos, no dirán que estáis locos. Eso lo han dicho. Entonces uno lo que dice para sacarse en limpio es que como están endemoniados, pero es que el apóstol Pablo está enseñando, hermano. El apóstol Pablo está diciendo que eso no es así, que hay que tener un orden. Y esta carta del apóstol Pablo, estos capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, es la enseñanza más precisa y más amplia de la doctrina del Espíritu Santo, del movimiento del Espíritu Santo. Pero nos pasamos por alto y solamente nos aferramos a ciertas cosas que son las más fáciles hasta de falsificar, porque la verdad es esa. Entonces tenemos que tener cuidado porque nos desenfocamos de lo que Dios realmente quiere. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Ya? El Espíritu Santo no es gritería sin sentido. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 18 y 19 y Primera de Corintios capítulo 14, 23. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dijo el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras desconocidas. ¿Ya? O sea, imagínese usted aquí ya, y bueno, no, la verdad es que es el Espíritu Santo sabe por qué va a hablar. Pero hermanos que se han inventado una cantidad de lenguas, porque es la verdad, yo soy testigo de eso, yo he visto eso, he reprendido eso, he manejado eso durante estos 29 años, y si el Señor me lo permite, lo seguiré haciendo. Es porque el Espíritu Santo es diferente a venir aquí a enredar y a embolatar las cosas. Y he visto, desafortunadamente, que la mayoría de personas que más lenguas hablan, la mayoría, no todos, pero la mayoría son los más desordenados y los que tienen más problemas. Desafortunadamente, así es. Entonces habría que mirar qué calidad de lenguas están hablando y qué es lo que está pasando. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no decís que estoy locos. A ver, leer esto y vuelvo y lo leo porque necesitamos hacer. Y eso está en Primera de Corintios capítulo Primera de Corintios 14, 23. El Espíritu Santo no es un anáfora, o sea, una repetición de una misma palabra al comienzo de frases sucesivas. Primera de Corintios capítulo 14, 30, 14, 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significados. Primera de Corintios 14, 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré un extranjero para el que habla y el que habla será un extranjero para mí. ¿Me hago entender? Estamos en una reunión donde estamos cantando, donde estamos glorificando a Dios. Y no hay ningún chino.
ni ningún árabe, ni ningún judío, ni ningún gringo, ni ningún alemán, nada. Dígame, ¿para qué Dios quiere hablar a través de una persona alemán si no hay ningún alemán? ¿Para qué quiere que usted hable en chino si no hay ningún chino? ¿Para qué quiere que usted hable en hebreo si no hay ningún judío? ¿Para qué quiere que usted hable en un idioma desconocido donde, entonces usted mismo retoma un versículo y dice, para edificación, pero es que está diciendo el apóstol que esas lenguas las hable por allá, donde, allá, solo, por allá, si es que les va a hablar. Ahora, yo no hablo en lenguas porque yo quiero hablar en lenguas, a no ser las lenguas que estoy hablando. Las lenguas que estoy hablando en este momento, por el Espíritu de Dios, las estoy hablando y las estoy entendiendo. ¿Ya? Son mis lenguas y las estoy hablando por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu, pero yo decir que voy a hablar en lenguas así como en una manifestación del Espíritu de Dios y que, no, como hay mucho predicador, hable en lenguas, ¿cómo así que hable en lenguas? O sea, que yo hablo en lenguas cuando quiero. No, eso tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces dice que hay mucha cantidad de idiomas en el mundo, dice, pero si yo ignoro, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que me habla y el que habla para conmigo. Lo que estoy diciendo. ¿Para qué un idioma diferente si todos hablamos una misma lengua? O sea, lo que pasó allá en Génesis capítulo 11, todos hablaban una misma lengua, o sea, no había ningún problema. Pero cuando ya todos comenzaron por grupos a hablar diferentes lenguas, ya solamente se entendían entre el grupo que hablaban la misma lengua. Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación en la iglesia. Porque es que para eso son los dones. Los dones del Espíritu Santo son para edificación. Son de las salvaciones para salvación. Pero los dones del Espíritu Santo, luego del don de la salvación, son para edificación. Así de sencillo. El Espíritu Santo no son jeringonzas, o sea, palabras disfrazadas para decir algo. La jeringonza se trata de una forma de hablar que se intercalan sílabas en cada palabra. Ejemplos de una jeringonza. Opolapa, como copomopo, espetapa, o hola, ¿cómo estás? Yo pues estoy bien, pe, sipi, tupú, yo estoy bien, ¿y tú? O sea, no es una jeringonza, no son palabras. Una vez enseñando en una iglesia donde estaba mi hermano y amigo, el difunto Luis Ángel Castaño, estábamos hablando acerca de estas cosas y entonces él me habló detrás y dijo, yo conocí, así dijo, yo conocí un pastor que las lenguas que hablaba era Óndame la Suzuki, la Kawasaki. Yo, y el hermano no estaba charlando, estábamos en una escuela dominical y él dijo que había una persona así. Porque hay que personas que se inventan cosas. Aquí no se trata de inventar, porque el Espíritu Santo, más que palabras, son hechos. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en demostración de Espíritu Santo y de poder. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 7 y 9 dice así: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Primera de Corintios capítulo 14, 8 dice así: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Primera de Corintios 14, 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dice? ¿Por qué hablaréis al aire? En mi andar cristiano he visto y oído manifestaciones tan vagas, tan vanas y superficiales, las cuales son aceptadas como la manifestación del Espíritu Santo. Que falta de discernimiento.
Porque he visto en muchas congregaciones personas que hablan unas lenguas y la gente amén, amén, aplaude y hasta lo felicitan y ni siquiera sabe qué pasó y cuando uno va a mirar no son lenguas por el Espíritu Santo. Pero esto casi no se hace, sino que simplemente hablen lenguas y listo, y pase para acá, le doy este ministerio, tenga cante, tenga predique, tenga evangelice, porque ya hablo unas lenguas y ni siquiera averiguan, se dan cuenta. Hermanos, que eso se siente, eso aquí no se trata de sentir, aquí no habla nada de sentir, aquí habla de conocer, de saber, de entender, porque el Espíritu Santo no es confusión. Acuérdense que este capítulo es que no es el Espíritu Santo. Algunas de estas las he interrumpido mediante el poder genuino del Espíritu Santo de mi Señor y mi Dios. Una de ellas fue impresionante. El hombre tenía una gran cantidad de demonios que lo manejaba de una manera muy astuta, a tal grado que se atrevió a decirme, en el nombre de Jesús, que yo no podía reprender sus demonios. Así me dijo. En el nombre de Jesús usted no puede. O sea, porque y era un hombre que hablaba en lenguas, pero era un hombre desordenado. Creo que en ese momento, bueno, en ese momento no sé dónde estará, pero un hombre desordenado. En la casa, en su andar, en su vida, y mantenía hablando en lenguas. Y cuando fuimos a hablar con el hombre, estaba endemoniado y el demonio me dijo que yo no podía y me dijo que en el nombre de Jesús. ¿Qué hice entonces? Yo le identifiqué a Jesús, el Jesús que yo predico, se lo identificó en el nombre de Jesús, le identifiqué, le dije, en el nombre de Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, la imagen del Dios invisible, que murió y resucitó, yo te echo fuera. Claro que no tenía sino unos 62 demonios, pero fue libre en el nombre de Jesús y tomamos el dominio en ese día. Así que tenemos que tener mucho cuidado que no es el Espíritu Santo. Mire que le cité Biblia y bien interpretada. No estoy haciendo interpretaciones ajenas. Es más, ni siquiera hay necesidad de interpretar la Biblia que le cité aquí, porque está diciendo con claridad lo que es y lo que no es el Espíritu Santo. Así que hasta aquí llegamos con el capítulo 2 del Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano, y esto se va a poner muchísimo mejor. Para la próxima entonces tendremos qué hace el Espíritu Santo en el capítulo 3, la próxima vez que nos veamos o que por lo menos me vean, me escuchen, y estaré orando para que esto sea de mucha bendición para el pueblo del Señor. Dios les bendiga y que la pasen bien.